¿Qué tal, amigos de Electrónica Cañete? Pues hoy nos llegó un televisor de la marca Reco. El cliente nos cuenta que estaba viendo su serie favorita y de pronto su televisor se le apagó. Y si nosotros enchufamos nos damos cuenta que el LED standby no enciende. Pues eso nos da más o menos una idea que hay problema en la fuente de alimentación. Y si nosotros presionamos algún botón, tampoco el televisor responde a algún pulso. Entonces lo que tenemos que hacer aquí nosotros es verificar el modelo de este televisor. El modelo es el RLCD 32B330. Ese es el modelo del televisor de la marca Reco. Y lo que tenemos que hacer aquí nosotros es destapar la tapa de la parte posterior del televisor y poder llegar al meollo del problema. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es medir voltaje en la entrada de la fuente principal. Y nosotros tenemos aquí un voltaje de 209, más o menos 209 a 210 voltios. Y eso nos da por entender que el televisor está siendo alimentado por tensión. Y lo que tenemos que hacer aquí nosotros es revisar también el filtro principal. Y nos damos cuenta que tenemos 280 voltios, 276, dándonos a entender que en la parte primaria de la fuente o en el área caliente hay alimentación. Nos vamos a la parte secundaria del televisor, nos vamos al área fría y nos damos cuenta que no hay salida en algunos de los componentes de la parte secundaria del chopper. Entonces medimos aquí en el diodo, en el condensador y en algunos otros pines de la parte secundaria de nuestra fuente de alimentación, que es el área fría, y no hay voltaje alguno, dándonos a entender que sí hay un problema bien grave en esta fuente. Y para ello nosotros vamos a retirar los tornillos para poder retirar nuestra placa de la fuente de alimentación para poder revisarlo en nuestra mesa de trabajo. Y lo que tenemos que hacer aquí es corroborar el voltaje en la parte secundaria de la fuente de alimentación, donde delante no pudimos medir voltaje y nos damos cuenta que tampoco en algunos componentes superficial tampoco hay voltaje en la parte secundaria del televisor. Lo que tenemos que hacer lo siguiente es medir si hay algún cortocircuito en la parte secundaria de la fuente de alimentación, como diodos, condensadores, entre otros. Aquí nosotros vamos a medir si hay algún cortocircuito en este diodo, pues, y nos damos cuenta que está correcto. Y así vamos a medir en otro diodo, también está todo ok. Lo que tenemos que hacer aquí, tenemos que detectar si algún componente se encuentra en cortocircuito, anulando los voltajes de la fuente primaria. Entonces es así, nos damos cuenta que hasta el momento no tenemos ningún componente que se encuentre en cortocircuito. Esta bobina se encuentra bien, el condensador y el diodo se encuentran bien. Entonces aquí vamos a medir en la parte posterior de los condensadores electrolíticos y nos damos cuenta que no hay ningún cortocircuito. Aquí medimos los componentes SMD entre MOSFET y diodo, que no podemos medir por la parte delantera. Pues vamos a medir aquí este MOSFET y si hay un con respecto a tierra, y nos damos cuenta que no hay cortocircuito en los componentes principales como MOSFET y diodos. Muy bien, después de haber medido la parte secundaria de nuestra fuente de alimentación y así poder haber descartado todos los componentes como MOSFET y diodos, transistores y entre otros, que por lo generalmente a veces llegan a ponerse en cortocircuito, a veces anulando y suprimiendo algún voltaje en la parte secundaria, pues nos damos cuenta que todo se encuentra bien. Entonces, descartando la parte secundaria, entonces nos vamos a la parte primaria y empezamos a medir los componentes de potencia como MOSFET de potencia y los diodos y la resistencia de metal óxido para verificar si se encuentran abiertos, cruzados o algún componente con fuga. Pues los diodos se encuentran bien, muy bien, este diodo se encuentra correcto. Ok, todo operativo, y nos damos cuenta que aparentemente todos los MOSFET y los componentes de potencia, pues como diodos y MOSFET, lo cual se encarga de amplificar la señal PWM y entregarle al chopper para que este pueda inducir, se encuentra perfecto, se encuentra correcto. Muy bien, ya una vez después de haber medido todo, nos damos cuenta que los componentes se encuentran perfectos. Sí, se encuentran bien. Este es aquí. Es una bobina que se encuentra correcto y nos damos cuenta que sí, los componentes como MOSFET se encuentran bien, no hay corto, no hay señal de cortocircuito. Pues nosotros vamos a verificar esta resistencia en escala de ohmiaje y nos vamos a ver si se encuentra correcto. Esta resistencia tiene aproximadamente 21-22 ohmios. Ahí está, damos cuenta que tiene 66.1 ohmios y se encuentra correcto. Bueno, para cerciorar esto vamos a voltear la placa y vamos a verificar desde la fuente, desde la misma placa, la parte posterior, y vamos a verificar que se encuentra bien. Es una resistencia fusible, creo que no lo pudimos medir muy bien,
así que era necesario voltearlo, ¿no? Entonces una vez pues vamos a modificar otra resistencia, y esta resistencia de potencia, que a veces actúa como fusible, se encuentra correcto. Estas son resistencias, por lo general son resistencias de metal de óxido. Estas resistencias a veces actúan como fusible, como paso, para cuando algún MOSFET entre en cortocircuito, pues estas resistencias llegan a proteger nuestra fuente, para que no ocurra daño mayor alguno, ¿no? Entonces aquí ya nosotros, después de haber medido los diodos, resistencia, y el MOSFET se encuentra bien, mira, en escala de diodo podemos medir y darnos cuenta que el MOSFET se encuentra correcto y no tiene daño alguno como para decir que se encuentra cruzado. Pues una vez haber medido los componentes de potencia, nosotros tenemos que aquí es medir la parte de oscilación. Tenemos que ver aquí los componentes superficiales que nos ayudan a generar la señal PWM, y esta señal por lo general es una señal de aproximadamente de 20 a 70 kHz con un consumo de aproximadamente 20 microamperios a un poco más. Entonces aquí ya nosotros estamos midiendo como primer paso resistencias abiertas, y después condensadores y diodos y transistores. Como primer paso estamos viendo primero lo que son las resistencias superficiales SMD. Si a usted le gustaría conocer más sobre las resistencias superficiales SMD, por favor déjanos en los comentarios para poder dar un pequeño tutorial acerca de los componentes superficiales, en especial las resistencias SMD. Bueno, aquí nosotros tenemos aquí ya algunas resistencias SMD que ya le hemos probado, y aparentemente en el multímetro nos marca como si estuvieran alterados, y para ello nosotros, para cerciorarnos y estar seguro de que los componentes se encuentran muy bien, tenemos que desoldar esta resistencia que se encuentran en serie, en la cual alimentan a nuestro integrado oscilador. Se encuentran como si estuvieran desvalorizados, y para ello tenemos que corroborar quitándolo del circuito y poder medirlo. Una vez después de haber desmontado esta resistencia, nos damos cuenta que mide 680 kiloohmios, y la siguiente resistencia nos mide 680 kiloohmios y 680 kiloohmios la tercera, y luego esta resistencia de arriba nos mide 750 kiloohmios, se encuentra correcto, y esta resistencia también tiene 750, y la siguiente resistencia tiene 530, 520 kiloohmios cuando debería tener 499 kiloohmios, 499, y aparentemente estuviera como así algo alterado. Y nosotros vamos a corroborar esto porque esta señal de ohmiaje no me parece nada bien, a no ser que tenga una tolerancia. Pero aquí lo que yo voy a hacer, ya una vez haber probado ya la resistencia, esta resistencia la voy a cambiar por si acaso, porque es de 499K y nos está marcando 520. Algo raro para mí, pero lo que voy a hacer es seguir midiendo algunos componentes, y me doy cuenta que los diodos y las resistencias, entre todo sobre transistores, se encuentran correctos. Este transistor de aquí también se encuentra bien, los condensadores también están bien, no hay signo de cortocircuito alguno. Entonces, ya una vez haber medido las resistencias que se encuentran bien, los transistores que se encuentran bien, también la medida, no hay falla, no hay anomalía en la medida, y este diodos también se encuentran correctos. Aquí todos los diodos en esta etapa, y los condensadores electrolíticos y los condensadores cerámicos que están junto con el oscilador LAB 36R57, pues se encuentran correctos. Ojo que hay cerámicos alrededor de este integrado oscilador que se encuentran bien, marcan aparentemente una resistencia buena, pero tampoco hay que confiarnos, porque tenemos que hacer un descarte. Aquí nosotros estamos midiendo un diodo en paralelo con una resistencia que aparentemente nos marca cortocircuito, pero es por el bajo ohmiaje que tiene esta resistencia, que aparentemente no diría que este diodo se encuentre corto, pero se encuentran bien. Así que amigos, siempre fíjate al medir todo tipo de diodo superficial que no se encuentre en paralelo con una resistencia, porque nos podría engañar la medición. También esos transistores de aquí abajito también se encuentran bien, lo hemos probado todo correcto, las mediciones se encuentran bien, siempre en escala de diodo. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es cerciorarnos siempre los transistores que no se encuentren abiertos ni alterados ni en fuga, mucho menos, ¿no? Entonces aquí ya hemos revisado las resistencias, transistores, diodos y algunos condensadores, pero esta resistencia de aquí la vamos a cambiar por otro, ya que nos muestra una resistencia algo alterado, a no ser que tenga una tolerancia. Entonces para eso me cercioro, ya le coloqué una resistencia de carbón de precisión de 499K enseriado con otra resistencia.
Ya le hemos puesto otra resistencia y lo que tenemos que hacer aquí es medir voltaje y nos damos cuenta de que tenemos, mira, en el VCC de este integrado oscilador LAP3657 tenemos 2.7 ohmios, 2.3 ohmios. Entonces aquí nos está dando a entender que hay un problema en este circuito, ¿no? Mira, en el pin 1 tenemos 0 voltios, en el pin 2 tenemos aproximadamente tenemos aquí en el pin 2, en este condensador que va al pin 2 tenemos 0 voltios. En el pin 3, vamos a ver qué sucede, qué voltaje tenemos en el pin 3. Y en el pin 3 tenemos aproximadamente 0.9, 1 voltio, que no es mucho. Entonces vamos al pin número 4 y nos damos cuenta que tenemos 0 voltios. Y en el pin 5, que es en este puente de aquí, en este puente que es el pin 5, que va al pin 5 directamente de este integrado oscilador, y vamos a ver cuánto tiene en el VCC. En el VCC tenemos 1.5 voltios, es un voltaje muy bajito a lo que debería de tener 14 a 16 voltios. Miren, en el pin número 6 tenemos 0 voltios. Entonces hemos hecho un pequeño cuadro de voltaje y nos damos cuenta que hay un problema en este oscilador que realmente nos daría a entender que estuviera como que cruzado o alterado, pero las mediciones en resistencia y en escala de diodo entre el VCC y tierra pues nos marca una resistencia moderada baja. Entonces tampoco es un cortocircuito ni tampoco hay una resistencia abierta entre VCC y GND, pero es una resistencia moderada baja, digamos así. Por lo tanto nosotros ya sabemos que este integrador nos puede engañar con alguna de estas mediciones en escala de diodo. Bueno, aquí nosotros ya conociendo este tipo de integrado, que es un integrado controlador de la señal PWM, que entrega una oscilación aproximadamente entre 20 a 70 kHz, y esta onda cuadrada que le entrega al MOSFET de potencia y esta señal pues a través de MOSFET de potencia, y el chopper pues inducirá de primario y secundario, y conocemos más o menos cómo es la función de este tipo. Aquí nosotros tenemos, mira, este tipo de integrado aquí en el datasheet. Nosotros podemos ver que aquí tenemos el pin 1, pin 2, pin 3 y así sucesivamente, y nos damos cuenta que entre el pin 1 y el pin 5 pues hay una resistencia baja moderada, por lo cual nosotros ya por la experiencia que tenemos procedemos a cambiar este tipo de integrado porque nos está anulando el voltaje de BDD, que es el pin número 5. Y si nosotros ya anteriormente hemos medido los condensadores que están entre el pin 5 y el pin 1 y no miden cortocircuito, solamente miden una resistencia moderada baja, entonces el voltaje que pasa a través de la resistencia enseriada pues interpreta que este integrado está bajo de resistencia y por ende se protege y anula el voltaje. Entonces aquí nosotros hemos colocado nuestro integrado superficial SMD y vamos a medir el pin número 1, que nos mide 1.4 voltios. Y en el pin 2 nos mide 5.5 voltios. Y en el pin 3 a continuación nos va a medir el voltaje 5.5 voltios también. Bueno, vamos a pasar al pin número 4. En el pin número 5 y en el pin 5, mire, tenemos 16.2 voltios, reapareció el voltaje. Eso no quiere decir que la fuga interna o la resistencia baja subnormal pues se acaba de solucionar el problema cambiando este integrado. Entonces en teoría ya aquí nosotros tenemos que tener ya voltaje en la parte secundaria de la fuente de alimentación. Ya deberíamos tener aquí voltaje con este cambio de integrado. A ver, vamos a medir en el VCC, en el filtro principal, y tenemos a continuación, miren, tenemos 12.2 voltios. Eso quiere decir que se ha solucionado el problema ya de la fuente primaria. Miren, tan solamente cambiando un integrado oscilador PWM, no hemos cambiado ninguna resistencia, no hemos cambiado ningún diodo, tan solamente el integrado oscilador. Aunque no nos marcó baja resistencia, cortocircuito, ni resistencia abierta. Mira, aquí vamos a medir los pines en este conector. 5.4, 3.3. Ya, aquí tenemos nuevamente, vamos a medir menos 6 voltios, 3.3. Tenemos 3.3 voltios aquí, y en la parte que no tenemos voltaje, en la siguiente parte tampoco tenemos voltaje. Bueno, tenemos voltaje standby aquí en la fuente secundaria, en el área fría, tenemos 3.3 aquí, y en el resto, bueno, aquí nosotros vamos a medir 12 voltios con respecto a tierra, ya en el filtro principal. Aquí todo nos quedó operativo y nos quedó ok. Recuerda, amigo, que si a usted le gustó este tipo de tutorial, este tipo de video, por favor háganos saber, porque ya nuestro curso en línea se empieza a partir del 15 de abril.
Si a usted, amigo, le gustó este tipo de video, no se olvide compartir, dejar un like y dejar sus comentarios. Muy bien, ya el televisor nos prendió y nos quedó operativo. Vamos a armarlo. Le hago recordar, amigo, que este mes de abril va a empezar nuestra clase de electrónica y microelectrónica básica. Y si a usted le interesa el curso de electrónica y microelectrónica, por favor déjenos en los comentarios, que también estaremos impartiendo cursos como reparación de televisores LED Smart TV y equipos de sonidos, entre otros. Bueno, aquí ya el televisor lo hemos conectado y vemos que el LED Standby prendió. Y vamos a dar el power aquí y vamos a ver si el televisor nos enciende. Mire, muy bien, ya el equipo nos quedó operativo. Este televisor estaba dado por muerto por muchos técnicos electrónicos y nosotros aquí le dimos solución a este aparato. Ya el cliente pues nos dijo que ya en algunos talleres le dieron de por muerto, que ya no tenía solución. Pues nosotros aquí hemos empleado algunas de estas técnicas que conocemos y si usted le pone en práctica pues le ayudará a muchos en algunas de las reparaciones de estos televisores de la marca Reco. No se olvide, amigos, si usted tiene alguna duda sobre estas marcas de televisor, deje su comentario abajito, por favor regáleme un like y comparta nuestro video para que nuestro canal siga creciendo. Así que bendiciones.